Hola, Estamos de nuevo. Bueno, acá está, bienvenidos a todos. Ahí estamos viendo que se vayan sumando. a pleno. Sí, vamos a arrancar. Bueno, ahí me escuchás bien, ¿no? Ya lo habíamos chequeado, pero por las dudas. Sí, sí, se escucha bien. Acá puede haber ruidos de fondo. Sí, Las acá 7 de también. la tarde en esta casa es un poco caótica, trato de encerrarme donde puedo. Es todo, sí, sí, sí. Hola, hola. Ahí están. Bueno, bienvenidos a todos. Seguimos con el marco de las charlas por la capacitación en el voluntariado de la emergencia. Bueno, hoy vamos a hablar bien del proyecto de la emergencia acá en la provincia. Bueno, tenemos acá a Meme, que es referente del PTP y la autora del proyecto de ley. Así que nada, bueno, bienvenida. Eh, no sé si querés ir arrancando, más o menos, no sé, podemos ir viendo lo de cómo surgió el proyecto para entonarnos a todos. Bueno, nosotras venimos empujando esta consigna, ¿no? Bueno, que lleva el nombre de la campaña a la que protagonizamos, que es la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres, ya hace algunos años. Entendiendo que este es un tema que tiene que estar justamente entre las primeras cosas a tratar de cualquier gobierno. Cuando hablamos de una emergencia, en términos, si se quiere, de leyes, digamos, de decretos, estamos hablando de principalmente que se disponen recursos para atender a esa emergencia, recursos económicos, recursos humanos, mal llamados recursos humanos, pero serían recursos de todo tipo para atender eso que está en emergencia. Si no, veamos lo que sucede hoy cuando se declaró la emergencia sanitaria en el marco de la pandemia del COVID que llegó a la Argentina. Es el país entero con eso. De todas maneras, hay otros tipos de emergencias que se han declarado en distintos momentos. ¿Qué sé yo? Hay una inundación, bueno, emergencia hídrica, entonces se disponen recursos para eso. Eh, y así en distintos temas. Emergencia en seguridad. La provincia estuvo 10, 20 años en emergencia en seguridad, entonces compraban patrulleros y todo. Para nosotros las emergencias, eh, bueno, tienen que tener un contenido popular y la emergencia en violencia contra las mujeres es uno de los temas que venimos trabajando. Cuando no había pandemia, digamos, en el 2017, en el marco del 3 de junio del 2017, presentamos por primera vez el proyecto para que la provincia de Santa Fe se declare en emergencia en violencia contra las mujeres, con un proyecto que trabajamos colectivamente y que venía de lo que nosotras veníamos eh, conociendo desde nuestra práctica de acompañar casos, como bueno, están haciendo hoy ustedes, pero sería todo lo que le faltaba como política pública, todo lo que nos faltaba a las mujeres para atender a otras, porque siempre se dio así, que mucho, ante la ausencia, si se quiere, de políticas públicas, fuimos nosotras las que fuimos tomando cada vez más protagonismo y a veces, y sí, casi siempre nosotras respondiendo ante una compañera que lo necesitaba. Y en eso, bueno, presentamos este proyecto en el 2017 que, diría Carlitos, en un exitoso fracaso no avanzó en las comisiones durante todo el periodo que pude ser diputada con el Frente Social y Popular, desde que sería desde el 2017, bueno, desde el 2015 hasta el 2019, pero la primera presentación fue en ese año. Eh, entonces, en el 2019 redoblamos la apuesta y lo volvimos a presentar con muchos más aportes que hicieron las compañeras en un plenario provincial que hicimos a principio de ese año, que fue muy rico porque participaron mujeres de toda la provincia. Bueno, muchas de las que están acá conectadas veo fueron las protagonistas de eso, eh, y llevamos de nuevo ese proyecto a la legislatura que todavía tiene estado parlamentario. Por lo tanto,
se podría tratar. ¿Qué pasó? Bueno, vino el coronavirus, el gobierno nacional decreta el aislamiento preventivo social y obligatorio, que entiendo que es una medida necesaria, positiva ante la pandemia, nadie la hubiese querido, pero objetivamente fue una medida que fue cumpliendo sus objetivos. De hecho, todavía el sistema de salud no está saturado, hemos corrido el pico, bueno, las cosas que sabemos. Entonces, eso hizo que las mujeres tuviésemos una nueva situación, que es lo que ustedes registran todo el tiempo, ¿no? Bueno, todas tenemos que volver a nuestras casas, muchas conviven con su agresor, el 60% de los casos de violencia eh, se da en lo doméstico, son muy poquitos los casos que viene un tipo de afuera y te viola o te golpea. En general son casos intrafamiliares, entonces esta cuarentena agudiza esa situación en la que muchas por ahí, bueno, al salir a trabajar o al poder conectarse con una vecina, o incluso, digo, esto de que lo que hemos podido abrir un montón de mujeres en esta lucha que se ha dado causa en la Argentina, muchas empezamos a hablar, contamos cosas, pudimos contarle alguna compañera que tuviese el pañuelito rosa o no, pero que conocimos en algún lugar y nos animamos fuimos desnaturalizando algunas situaciones y eso se logró, digamos, masificar y ahora, encerradas en casa, eso es también más complicado. Ya hubo 72 femicidios en lo que va del año 2020, pero los femicidios es solo una expresión de la violencia que sufrimos las mujeres en esta cuarentena, porque cuando hay crisis nosotras la sostenemos, entonces hay muchísimos otros rasgos violentos que se ponderan en esta situación. Entonces, eh, tomando también de base el proyecto que habíamos presentado nosotros, el proyecto que presenta nuestra compañera Verónica Caliba a nivel nacional, y los trabajos que vienen haciendo las compañeras de la campaña por la emergencia eh, en violencia contra las mujeres en toda la provincia, pudimos armar un proyecto donde le pedimos al gobernador que tome determinadas medidas de la emergencia, de emergencia dentro de la emergencia, sería. Como principalmente poner recursos, sería plata, fondos, presupuesto, para lo que hace a asignaciones para las mujeres que están en situación de violencia, ya sea para traslados, trámites, atención médica, irse, traslados, bueno, desde eso, que todo requiere plata, hasta un salario mínimo vital y móvil por los meses que necesite para que se vuelva, hasta que se vuelva a reintegrar a su trabajo y restablezca su posición laboral, porque muchas han cortado su labor. Eh, Presupuesto para formar y para tener voluntarias y preventoras de violencia de género en territorio, serían promotoras en todos lados, que sean reconocidas como promotoras de la salud, porque a la salud hay que entenderla de una manera integral, entonces que sea un trabajo reconocido, que haya un IFE, un ingreso familiar exclusivo, digamos unos 10.000 pesos al menos para cada una de esas compañeras que pueden hacer un trabajo territorial de prevención de violencia contra las mujeres. Después estamos pidiendo en ese proyecto que se destine una cantidad de la plaza hotelera que hay en la provincia para reforzar lo que son los lugares de refugio de las mujeres, que sabemos que los hay, algunos en óptimas condiciones, pero que los hay, esto sería una medida para poder reforzar esa cuestión. Hay una situación que es la que cotidianamente vivimos, que es que inmediatamente la mujer tiene que salir de la casa con el agresor y después el tema es a dónde van a parar y la mayoría es con sus hijos e hijas, por lo tanto
bueno, es muy importante poder tener un lugar digno donde no solo pasar la cuarentena, pero bueno, lo ponemos en este marco, ¿no? Pero donde pasar la cuarentena libre de violencia. Y por eso, bueno, se nos había ocurrido que lo de los hoteles, que es una medida que se tomó en algunos municipios, es una cosa totalmente factible y fácilmente garantizable para cualquier gobierno. Eh, Después proponemos, obviamente, que se abran líneas telefónicas en los municipios y comunas donde no los hay aún. En el caso de Rosario, bueno, está la línea del teléfono verde, pero ya vimos la lucha de las trabajadoras del teléfono verde y la precariedad que tienen, por lo tanto hacemos también un punto específico sobre el teléfono verde de Rosario. Pedimos patrocinio jurídico gratuito para todas las mujeres víctimas de violencia en esta cuarentena y que se nos incorpore a todas las organizaciones de mujeres, o al menos una representación de ellas, en los comités de crisis locales que están en el marco de la pandemia, pero tomar, eh, no se pueden tomar decisiones dejando de lado, digamos, las cuestiones de las mujeres, que evidentemente es una de las cosas que más se ha agudizado. Así que sí, hay algunos otros puntos, eh, como reforzar, digamos, lo de las denuncias, eh, poder hacerlo más fácil, digamos, las denuncias sin asistencia, porque además se cerraron los centros territoriales de denuncia y esa era una cosa que teníamos bastante asimilada a las mujeres, ahora eso se complica. Entonces, bueno, todo lo que reemplaza esa forma de denunciar es necesario. Así que, bueno, eso es lo que presentó Carlos Delfrade, eh, que hoy es nuestro legislador, junto a Damaris Pacciotti, compañera de Ciudad Futura, conforman el bloque Frente Social y Popular Ciudad Futura en la Cámara de Diputados, quien, bueno, fue Carlitos quien tomó nuestro proyecto, a quien agradecemos siempre su generosidad, y lo hizo un expediente que hoy está digamos, en tratamiento dentro de la Cámara de Diputados. Así que, bueno, ya van, este es el tercer proyecto en el que existimos, pero bueno, entendiendo también eh, la necesidad de que se declare, de que se entienda esta situación como de emergencia justamente, de que se necesita urgente, que se necesita jerarquizarla y que, bueno, no podemos esperar más, a veces es un caso de vida o muerte, digamos, una de estas medidas. Sí, ahí yo creo que hiciste un gran resumen de todo y sí, tal cual, o sea, en esta circunstancia la violencia se agudiza muchísimo más y es cuando más tenemos que exigir la emergencia. Bueno, más o menos que ahí fuiste contando el recorrido del proyecto. Más o menos, ¿qué iniciativas se dieron a la par como para hacer más visible la campaña? Por ejemplo, los puntos rosas que también se hacen en las facus y demás. Bueno, de eso pueden contar más ustedes, pero se hicieron un montón de cosas, un montón. Eh, Cuando no teníamos aislamiento, digamos, cuando podíamos salir a la calle desde, digamos, cuando lo presentamos por primera vez lo hicimos en el marco del 3 de junio del 2017. Eso fue 2 años después de que gritáramos ni una menos, digamos. Veníamos del Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, que fue en el año 2016, y que al fin de ese año hicimos el primer paro a Macri, me acuerdo, por el caso de Lucía Pérez. Sí. Entonces, bueno, el movimiento de mujeres de alguna manera fue interpelando a toda la sociedad y planteó un paro nacional de mujeres, y en ese marco presentábamos lo de la emergencia. Iniciativas hubo de todo y con una gran variedad y una gran creatividad, porque, bueno, ¿cómo llegábamos, cómo hacemos que las mujeres hablen, cómo hacemos que las mujeres denuncien, cómo hacemos que se desnaturalicen un montón de cosas que son violentas, pero que las tenemos tan asimiladas como que son naturales, que cuesta romper algunos paradigmas? Bueno, vos hablabas de los puntos rosas. Los puntos rosas eran puntos donde difundíamos qué cosas son violencia, a dónde podías llamar, que podés contar con nosotras, digamos, nos presentábamos ya sea en una facu o en un barrio, bueno, o en alguna localidad nos presentábamos como diciendo, bueno, podés contar conmigo.
qué sé yo, en algunos lugares se hicieron, como se hizo acá en Rosario, una campaña en los comercios, ¿no? Si alguien te está siguiendo, te está maltratando, te sentís insegura, vení a este comercio que es un comercio seguro. El, el comercio te podías quedar ahí adentro para esperar un colectivo o para eh, a escaparte de un agresor, sería. Entonces todos los comercios se ponían la plaquita de que este era un comercio seguro. En otras localidades, para los boliches o para eventos así grandes, digamos, en contra del acoso que sufrimos, eh, nos poníamos una pulserita que decían, bueno, y que en la puerta repartíamos una pulserita de determinado color con un volante que explicaba qué era esa pulserita, que es que si alguien te está siguiendo, te está manoseando, te está maltratando, dame la mano y yo me voy a dar cuenta que, eh, bueno, que necesitamos salir. No sé, y en ahora, en cuarentena, también nos fuimos dando nuevas maneras de organizarnos en esta, digamos, dificultad, porque tanto nos ayuda a veces el contacto a contacto, el irnos de una vecina, el charlar con una amiga. Bueno, una parte es esto, lo que están haciendo ahora, digo, estas charlitas para todas nos sirven, yo fui siguiendo algunas, pero sirven un montón. El programa de voluntariados, que son cientos y cientos de mujeres en toda la provincia. En el norte, por ejemplo, en San Javier, las compañeras hacen correr WhatsApp que es la red social que más llega, digamos, de dónde acudir, de con quién contar, que no se queden calladas y insisten en eso. Muchas van a la cola de los bancos o a la cola de los comedores, porque están muy llenos de gente todos los comedores, y le cuentan, bueno, a dónde acudir. Insistimos en esta idea de que no se queden calladas a pesar de la cuarentena. Eh, Se hizo ese video sin sonido, que me parece maravilloso, que se replicó en muchísimos lugares. Eh, Así fuimos buscando nuevas formas, capaz que me olvido de alguna, pero ese video digo que no tiene sonido para tu seguridad, porque encima vos estás en tu casa, bueno, es difícil cómo comunicarse, así que, bueno, de esas un montón de ideas eh, que fuimos necesariamente encontrando para cuidarnos. Bueno, justo ahí que vos estabas diciendo más o menos eh, la situación de las mujeres, y justo vos nombraste lo de acompañarnos entre nosotras, de los locales seguros. ¿Querés contar un poco cómo fue que se implementó la aplicación de No Estás Sola? Que Ah, dijiste la también. aplicación no está sola. Bueno, es una gran herramienta que han generado algunos compañeros y compañeras. Eh, sí, bueno, es una aplicación muy sencilla, con el celular, que el celular hoy la mayoría puede tener. Esperen que rechazo la videollamada de mi mamá. Mamá, mírame por Instagram. No, la, que la aplicación es muy sencilla, pero que realmente tuvo una repercusión muy buena porque evidentemente era necesario. Es una aplicación que si la tenés prendida, cuando agitas el celular, le manda un mensaje a 5 contactos que vos elijas, avisándole que estás en una situación de peligro y te va siguiendo, digamos, el celular encima te va marcándole a esos 5 contactos la ubicación que tenés. Eh, entonces, esa aplicación me parece que fue la prueba también de cómo la tecnología y todo también se puede eh, poner al servicio de las necesidades populares. Eh, Ahí se insistió en que los municipios propagandizaran esta aplicación. Nosotros logramos en la Cámara de Diputados que la propaganda de la aplicación estuviese hasta que llegó el COVID en la página de la Cámara de Diputados de la provincia, se difundía desde ahí, la verdad es que eso fue muy bueno. En algunos municipios, como Villa Constitución, lo que se empujó es que aparezca un número que vos pudieses,
digamos, que una dependencia de la intendencia, vos la puedas poner como uno de tus contactos. Entonces, vos decidís si en esa situación de inseguridad, de esa situación fea que estás pasando, le avises a tu mamá, a tu hermana, a tu amiga, y si querés también avisarle a esa área que la intendencia disponga. Eh, Así que, bueno, esa aplicación es nacional, nos han llamado de todos lados y bueno, mucho reconocimiento a los que la han creado, ¿no? Eh, Creo que bueno, llegamos hasta TN. Sí, sí, la Nos verdad llegó. que tuvo una buena llegada a la aplicación y re práctico utilizar la tecnología para ayudarnos entre nosotras. Bueno, después, sobre la situación de las mujeres en Santa Fe, ¿es igual a lo largo de toda la provincia? No, hay cosas que son iguales para todas en todo el mundo, ¿no? La opresión de las mujeres existe desde hace miles de años y que tiene que ver con un rol social que empieza cuando incluso empieza la sociedad a dividirse en clases sociales. El famoso patriarcado que cantamos en cada marcha aparece cuando eh, entre toda la sociedad produce más de lo que consume. Entonces una parte se quiere apropiar de esa producción y esa producción excedente, digamos, genera que unos pocos se adueñen de lo que generan muchos y aparece el concepto de herencia y la cuestión de la herencia es dejársela a tus hijos, como para adueñarse de los hijos hay que adueñarse de las mujeres para perpetuar esas clases sociales, desde ese momento hasta ahora se adueñan de nosotros. Han pasado distintos tipos de sistemas y hoy en el capitalismo es igual. O sea, la canción de si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me marcho, es porque se adueñan de vos. Que decidan, o sea, que otros opinen sobre qué tenés que hacer vos con tu cuerpo, es porque se adueñan de nosotras. Digamos, eh, este es el origen, y eso sí es igual en todo el mundo. Ahora, el mundo está dividido también en clases sociales. Entonces, no es lo mismo ser pobre que ser rica, que hoy en cuarentena tener una casa y un alimento y un trabajo y un ingreso que no tenerlo. Entonces, eso en la provincia, en nuestra provincia que es tan también heterogénea, tan diversa, se ven esas diferencias. Las situaciones de abusos, de violencia a los niños y a las niñas que se ven en el norte de la provincia, existen acá, pero allá es casi como natural la prostitución infantil, mal llamada prostitución infantil, porque en realidad son violaciones constantes a los menores. Les voy a contar un caso que es muy reciente, que tuvimos que, que difundir y demás, que es una chiquita de 12 años embarazada en La Gallareta, que es un pueblito muy, muy al norte en el departamento de Vera. Bueno, y una parte se negaba a practicar el ILE, la ILE, interrupción legal del embarazo, cuando eso obviamente fue una violación, cuando corre riesgo la vida de la nena, cuando, digamos, es imposible llevar adelante ese embarazo. Bueno, y de esas situaciones eh, aparecen en todos lados, pero el acceso a la salud, el acceso a esta información no es lo mismo en las distintas ciudades. Y después quisiera como remarcar esto que decía al principio. Eh, las mujeres estamos cargando ahora con la pandemia otras partes de la crisis. Digo, estamos cargando, la mayoría de los que están en la primera línea, las trabajadoras de la salud, la mayoría son mujeres. Que de paso vaya un saludo enorme, porque hoy es 1 de mayo, a todos los trabajadores y las trabajadoras de la salud y de todos los ámbitos. Eh, las mujeres, las que van llevando los comedores adelante, los comedores que son muchísimos, son las mujeres. Y llevar los comedores adelante en ciudades grandes o en ciudades chicas es distinto,
El acceso a la salud, insisto, es muy desigual. Rosario, si se quiere, es lo menos peor de toda la provincia. O sea, imagínense lo que es el resto, ¿no? Y más al norte te vas, eh, peores son esas condiciones. Por lo menos ese es el registro que tengo de las recorridas por la provincia que hice. Y después me gustaría también remarcar en qué situación estamos en cuanto a lo presupuestario, eh, digamos, porque más allá de la heterogeneidad que hay en la provincia y demás, el gobierno es uno y no hay ninguna, todavía no hay ningún anuncio. Hoy habló el gobernador Perotti en la inauguración de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia, la inauguración de las sesiones ordinarias. Nos dedicó un renglón, por lo menos se acordó de que tenía que nombrar a lo de género y lo dijo ahí abajo y dijo vamos a reforzar. Mira, me lo anoté porque me indignó. Dice, lo primero que hicimos fue aceptar a las mujeres que van a hacer la denuncia, aceptarlas de la cuarentena. Y después vamos a reforzar. Y yo dije, ahí habla de plata, ahí habla de plata. Digo, va a tirar plata para la... Y no, dijo, vamos a reforzar las líneas 144, los WhatsApp y las denuncias online. O sea, 0 pesos para todo lo que es Sí. cartera de género. O sea que nuestro proyecto toma más valor. Eh, y siendo un gobierno que tiene hoy a disposición 60.000 millones de pesos para solo acotado a la pandemia, o sea que de ahí podría tirarnos, tirar a la cartera de, perdón, yo digo la cartera, pero sería a la Secretaría de Género y Diversidad de la provincia, eh, presupuesto, como a otras tantas cosas, ¿no? Pero hoy estaba indignada con eso, hablando de la Sí. provincia, ¿no? Bueno, justo que vos hablabas de presupuesto para las mujeres, bueno, una de las propuestas es la de cobrar impuestos a las grandes fortunas. ¿Nos querés contar más o menos sobre eso y cómo afectaría a las mujeres? Bueno, es esto que te decía. Nosotros sería la cuestión de la cuarentena y del aislamiento social para mí fue una medida acertada en términos eh, sanitarios, ¿no? Porque objetivamente había que resguardarnos del coronavirus. Eso hoy trae como consecuencia otro tipo de cosas, la violencia contra las mujeres, las cuestiones económicas que que van de la mano para mí, además. Pero sin dudas preocupa qué va a pasar con la economía del país y a dónde vamos, y cómo termina esto. Desde ya muchísimos sectores golpeados y eso, el hecho de que haya más despidos, porque más allá de la ley que sacó el gobierno, el decreto que sacó el gobierno, los despidos siguieron, un montón de comercios, de pymes y demás golpeados, todos los que hacían changas, eso no lo pueden hacer más, por lo tanto hay muchísima necesidad. Eh, a la provincia han llegado algunos fondos de nación, que es lo del IFE principalmente, y algunos fondos para la comida, para las zonas de comida y demás, pero no es suficiente. Eh, entonces, además de eso se hizo todo, perdón, entiendo como, bueno, con emisión monetaria, digamos, pesos hay en la Argentina. Después, te digo, un capítulo aparte merece qué hace el gobierno de Santa Fe con la plata que manda Nación o qué hace con los mismos recursos que la provincia tiene. Eh, pero yo creo que hay una discusión más de fondo, que no se puede seguir emitiendo sin discutir quién va a pagar esta crisis. Y esta crisis yo entiendo que la tienen que pagar los que siguen ganando, los que ganaron todo este tiempo con la política que tuvo el Estado para hacerlos ganar, digo, y eso acentuado muchísimo con el gobierno de Macri, pero además siguen ganando en la crisis. Los bancos, en primer lugar, los bancos hacen negocio ahora, te ofrecen créditos a un 24%, ponerle que sea un buen crédito en otro contexto. Ahora es un negocio que hacen los bancos con las necesidades de la gente. Entonces, los bancos es uno de los puntos que no se pueden bancar, o sea, no hay que el Estado no puede bancar más a los bancos, valga la redundancia.
Ahora los bancos tienen que, diría el presidente, ganar un poco menos o en realidad poner en un fondo solidario para afrontar esta situación. Tienen que poner las agroexportadoras. Es un sector que ganó muchísimo en los últimos años, una cosecha récord el año pasado. Este año se espera que la cosecha sea mayor, por lo tanto, mientras nosotros estamos acá por el río Paraná, o sea, acá en casa digo, por el río Paraná sigue funcionando toda la agroexportación, donde entran los dólares y son grandes recursos que, mira, solamente 10 empresas que están acá en nuestra zona, que son extranjeras, porque estamos hablando de Cargill, que es Yankee, Costco, que es China, Midera, Dreyfus, Vicentina es Argentina, pero Vicentina ahora la habrán escuchado nombrar un poco más eh, por el escándalo de Vicentín, lo que le debe el Estado y demás. 10 de esas empresas facturaron 3 veces y media el presupuesto de Santa Fe. O sea que es una fortuna. Yo quise hacer los números y estábamos hablando de billones de pesos, con B larga, que son millones de millones, así que lo pasé a presupuestos provinciales. Son 3,2 presupuestos provinciales. Y si nosotros le cobráramos al menos un 1,5%, estaríamos teniendo 20.000 millones de pesos. Eso es prácticamente 10.000 pesos para todos los santafesinos, y es un tercio de lo que hoy se está manejando en la provincia, pero con el 1,5%. Y después están los que sin hacer nada, incluso quedándose en su casa, son dueños de una fortuna y de un patrimonio inmenso, que son los dueños de la tierra. En Santa Fe hay una gran concentración de tierra, 53 familias, 53 terratenientes tienen el 10% de las tierras productivas de Santa Fe. O sea que si vos agarrás la bota, el mapa de la bota de Santa Fe, el 10% lo tienen 53 familias, 53 personas o empresas. 192 empresas o familias tienen el 20% de la tierra. O sea que nosotros tenemos el 30% de la provincia de Santa Fe en un 1% de los terratenientes o productores. Con lo cual, digo, esos tipos que tienen estancias de 100.000 hectáreas, de 60.000 hectáreas, de 80.000 hectáreas, son, dueños de una inmensa fortuna que siguen ganando porque con la devaluación ganan aún más. Bueno, esos también tienen que poner. Haremos como decíamos en otro momento, que pongan el precio de tantas cabezas de ganado, qué sé yo. Pero el impuesto a las fortunas que empujan también nuestros compañeros Juan Carlos Alderete y Verónica Caliba en el Congreso de la Nación, creo que acá en Santa Fe también se podría aplicar, y ahí nombro solo, por nombrar, solo 3 sectores que a mí me parece que son los más importantes a acudir en este momento: bancos, agroexportadoras y terratenientes. Y de esa manera poder aportar también a la discusión nacional y aportar recursos que hagan que esto tenga una salida, digamos, a favor del pueblo santafesino y argentino. Bueno, ahí yo creo que Y vos eso sin duda contándonos un nos va a traer buena leche a nosotras, digamos, nos va a traer, es lo que sí. necesitamos nosotras también. Y cuando digo pueblo argentino, no, obviamente a las mujeres eso nos puede ayudar. Pero déjame decirte, perdón, cuando me engancho a hablar hablo mucho, vos cortame cualquier cosa. No, no, tranqui, 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 tranqui. Córtenme ahí, no sé, alguien escribió algo re largo que no llevo a leer, pero córtenme en todo caso. Pero, digo, más allá de esta discusión, que es que tienen que pagar más los que más tienen, hoy mismo, lo que nosotros pedimos con la emergencia en violencia contra las mujeres son migajas para el gobierno de la provincia, a comparación incluso de los millones de pesos que ya tiene, porque esta provincia recibió 5.100 millones de pesos en un momento del gobierno nacional, 6.200 en otro momento. Le aprobaron la ley de necesidad pública, que son 34.000 millones de pesos. Le aprobaron también un fondo especial que se puede endeudar por el coronavirus de 15.000 millones de pesos. Tiene un presupuesto aprobado. El gobierno nacional, por ejemplo, no tiene presupuesto aprobado. Es decir, que el gobierno de la provincia tiene unos 60.000 millones de pesos, que eso, para que ustedes se den una idea, son
30.000 pesos para cada uno de los santafesinos y santafesinas mayores de 18 años. O sea que 30.000 pesos le pueden dar a una mujer víctima de violencia tranquilamente. Bueno, eso ya lo tiene disponible ahora el gobierno de Perotti. Ahora, hoy escuché el discurso y no nombró nada. Lo único que dijo es que iba a generar una financiera, así que una bronca. Después es para analizar en otro momento el discurso del gobernador. Pero digo, tenemos que ir a buscar los recursos donde están, pero después también, hoy hay condiciones objetivas de que nos den los presupuestos necesarios para todas las situaciones de violencia o de lo que sea que tengamos que resolver, ya sea para los trabajadores y trabajadoras de la salud, para las víctimas, para las mujeres que están en situación de violencia de género, o para todos aquellos que necesiten un plato de comida. Hay objetivamente plata para hoy y también hay riquezas a donde ir, que hay que ir a buscarlas. Bueno, yo creo que con todo lo que dijiste está más que claro y creo que indigna más como saber de que por mujer por año se destinan 11 pesos, es una locura pensarlo así. Pero bueno, volviendo un poco más al proyecto. En general, ¿qué otros proyectos se presentaron? Por ejemplo, el de licencia por violencia. ¿Querés contar un poco de eso? Sí, bueno, esta es una ley que ganamos, un derecho que ganamos. Eh, la ley 13.696 de la provincia de Santa Fe dice que las mujeres nos podemos, en relación de dependencia con el Estado, nos podemos pedir licencia por violencia de género. Dicho así parece una pavada, pero en realidad es poder llamar las cosas por su nombre. Nosotros no teníamos ese derecho hasta noviembre de 2017. eh, Porque las mujeres se pedían licencia psiquiátrica o licencia médica y en realidad eso no solo que no ayudaba, sino que también te pasabas a ser la loca o la vaga del trabajo. Hoy poder pedirte una licencia por violencia de género creo que no solamente eh, habilita que se puedan decir las cosas por su nombre, sino además eso hace que se disparen un montón de dispositivos sería para ayudar a esa mujer que se pidió esa licencia. Así que ese sí fue un proyecto que trabajamos mucho con las compañeras y fue uno de los primeros que presentamos cuando entramos a la Cámara de Diputados. El 8 de marzo del 2016, en el Día de la Mujer Trabajadora, presentamos una batería de proyectos, entre ellos este de la licencia por violencia de género, que logramos que sea ley. Después, bueno, pedimos, cuando fue el encuentro de mujeres de Rosario, pedimos un montón de cosas para también poder viajar a Trelew en su momento. Pedimos que nos den los días para poder viajar. Siempre hacíamos pedidos de informes para poder saber en qué situación, cuánto disponía en aquel momento la subsecretaría de género. Ahora pasó a ser Secretaría de Género y Diversidad en la provincia, y bueno, ahí eh, presentamos en general todas las iniciativas que nos fueron trayendo las compañeras a lo largo de todo el periodo, y hoy lo hacemos a través de Carlos Beltrán. Bueno, bárbaro. Bueno, ahora yendo un poco más a lo nacional, se puede decir, ¿qué pensás de la situación ahora de todo esto de los presos? Yo creo que primero que es un debate para cambiar el eje de la discusión que veníamos ganando, que es que paguen más los que más tienen o el impuesto a las grandes fortunas. Yo creo que esta es una crisis sin precedentes, que va a un reacomodamiento incluso del mundo, y que hay toda una reacción organizada eh, para que no debatamos lo que tenemos que debatir. Eh, Dicho eso, objetivamente hay una idea o un debate al respecto que obviamente se hizo de masas porque preocupa muchísimo. Yo entiendo que las cárceles no son un sistema, o sea, dentro de este sistema de porquería que hay en el mundo, las cárceles son una de las peores cosas que hay, que lejos de rectificar la conducta de alguien, lo que hace es ponderarla. Pero en este contexto del coronavirus, obviamente entiendo que
como siempre, hay que generar condiciones dignas para todos los que están detenidos, pero no se puede liberar ni a genocidas, ni a violadores, ni a violentos, porque eso es una amenaza de muerte constante, digamos. Eh, es un peligro para todos y es retroceder 10.000 casilleros. Después es muy difícil saber qué hay de cierto y qué no, hay mucha información, pero me parece muy válida la lucha de las mujeres y de las organizaciones de mujeres y feministas y demás, de por lo menos poner en evidencia que los violadores y los violentos no pueden salir de la cárcel, así como todos y las organizaciones de derechos humanos decimos los genocidas tampoco, que se les garanticen las condiciones de salud, de salubridad, de limpieza, de protección ahí adentro. Y en realidad creo que lo que pasa con los presos es lo que pasa con todos otros sectores. La crisis puso en evidencia un montón de falencias y la esencia del sistema capitalista. Entonces, esta es una discusión que hay que darla más a fondo. Obviamente, mantenernos atentas a lo que puede significar eso para cada una de nosotras, ¿no? Bueno, volviendo de nuevo al otro, con respecto a las políticas en materia de género, está tomando el Ministerio Nacional de Género y Diversidades. ¿Qué opinás de eso? ¿Tenés algún dato específico? Y ahí me ayudan ustedes a evaluar un poco cómo viene lo nacional. Yo creo que es muy positivo que haya un ministerio, parece mentira, pero la logramos, creo que es una victoria de las mujeres, de la lucha que hemos traído. La Argentina es una avanzada en cuanto a estas cosas, si bien es una ola mundial, en Argentina esos 34 encuentros nacionales de mujeres que hicimos todos estos años de forma consecutiva, sin duda fue un motor para que muchas cosas en Argentina se avanzaran, y por lo tanto, en primer lugar eso, valorar que hay un Ministerio de Mujeres y Diversidad en nuestro país. Eh, yo, eh, habrá que hablar con las compañeras que también van charlando más en fino. Creo que están haciendo mucho esfuerzo para que lleguen las líneas nacionales, la atención telefónica, pero insisto con que sin dinero y sin partidas presupuestarias específicas es muy complicado poder abordar o tener una política pública seria. En eso toma muchísimo valor el proyecto presentado por Verónica Caliga, digo, donde justamente lo que se piden son partidas presupuestarias para tener, muy similar, digamos, al que presentamos nosotros acá. En cuanto, si hablamos de violencia, yo creo que va a ser poco lo que se puede hacer si no se dispone de más recursos. Eh, Así que me parece que eso tiene esos dos aspectos. Es positivo, pero me parece que todavía son limitadas las políticas. Se ven los números, además. Sí, sí, tal cual. Pero esa es mi primera impresión. Bueno, me voy a ir para ir cerrando un poco. Te hago una última pregunta. ¿Qué desafío ves que para vos que tenemos las mujeres por delante? Mira, yo creo que el primer desafío es no retroceder ante lo conquistado en esta cuarentena. Eh, Me preocupa la falta de contacto, digamos. No creer que todo el mundo tiene la conectividad de esta, bueno, a partir de... Entonces, eso, en primer lugar, cuidarnos, pero que hacer una cuarentena segura para todos implica también no perder eso que hemos logrado de no callarnos, de discutirlo todo, de ponernos a la cabeza de, de las reivindicaciones, eh, bueno, de lo que necesitamos, lo que necesita nuestro pueblo en general y las mujeres en particular. Creo que ese es un desafío y es el desafío más importante que tenemos ahora. Llegar a cada una de las mujeres de Santa Fe o de la Argentina o de la ciudad o de mi barrio o de mi familia, que se pueda, que no se sienta sola, que no está sola, y ir buscando las estrategias en esta nueva situación eh, que haga que nos cuidemos, que no suframos más violencia y dar una lucha política para
que esto se entienda en la importancia que se tiene que entender, digamos, que no es una cosa accesoria, sino que es se nos va la vida en esta lucha. Bueno, creo que el desafío es grande porque, bueno, todos tuvimos que aprender a hacer un montón de cosas, pero esta cuarentena, digamos, nos desafía a esto. Eh, no solo a sostener los comedores, no solo a sostener los trabajos que aún hay, a sostener el sistema de salud, sino también a sostener la lucha por nuestras reivindicaciones propias, que, bueno, que son poder vivir una vida digna, una vida libre, poder decidir sobre nuestros cuerpos, poder, bueno, tener una vida con todos los derechos como cualquier persona, ¿no? Bueno, ahí nos estamos quedando sin tiempo, pero la verdad que todo lo que dijiste recién eh, es re admirable y creo que también nos remotiva para, bueno, para seguir con el voluntariado y seguir con la lucha por las mujeres. Pero bueno, nada, te quería agradecer por haber estado acá hoy con nosotras y decir todas estas cosas que la verdad que es re valioso. Eh, Así que nada, bueno, muchísimas gracias por haber estado y a todas las que se sumaron al vivo. Vamos a seguir después con las charlas, así que nada, muchas gracias. No sé si querés decir No, algo muchas más. gracias a vos, a todas las compañeras. Es buenísimo lo que están haciendo acá en Rosario, en toda la provincia. La verdad es que esas formas que tenemos que encontrar las vamos a encontrar de la mano de ustedes. Así que sigan adelante y felicitaciones. Felicitaciones y muchas gracias. Buenísimo. Bueno, muchas gracias y gracias a todas las que se sumaron. Sí, un saludo a todos los que se sumaron. Bueno.